Muy buenos días, chicos y chicos. Vamos a comenzar. Bien, antes de nada, ya estamos sobre todo utilizando el Moodle, ya sea, como os he dicho, ¿no? Se ha autorizado simplemente editar una de las asignaturas. Vamos a editarla sobre lo que es ICO, ¿ya? Entonces, ustedes tienen acceso, eso quería consultarles. ¿Tienen acceso, no? Ya, al ICO, ¿no? ¿Aló, se me escucha? No dice, no se tiene todavía. Al entrar al O sea, no se Moodle, puede ver. ¿qué les aparece? Solo les aparecen métodos, ¿esto? Métodos estadísticos Sí, para... solo métodos estadísticos. Nos aparecen los temarios nomás, pero no aparece la unidad, lo que has puesto, decía, lo que has ¿Sí? cargado. Allá no, no, los ICOs, pero deben entrar directamente a esto. A esto sí deben entrar. Los que están en comercial. A mí no me aparece ninguno, no sé. ¿Y estás en comercial? Sí, a mí Me tampoco, Liz. funciona. Qué raro. ¿Alguien que le aparezca? Sobre todo alguien de comercial. ¿Han podido ver en el área de seguimiento académico los anuncios? No. Dice, a mí sí me sale la unidad. ¿Te sale? Sí, a mí sí. ¿Estás en comercial? Sí, dice. Ya, porque igual hemos puesto en los anuncios y demás, por ejemplo, hemos puesto 3 anuncios, ¿no? De enlace al grupo de WhatsApp, los que no están, reglas de sesión y los datos de la sesión de hoy. ¿Lo han visto todos o solo los de comercial que pueden ver lo ven? Porque aquí estaba el enlace, el ID y demás. A ver, por favor, el que veía la que veía la unidad puede ver los anuncios también, ¿no? Sí, dice, también me salen los anuncios. Ya. Para los demás, financiera y administración o LAE, no ven nada en comunicación y en unidad de aprendizaje. No, Lice, no sale A mí nada. no me aparece ninguna materia, Lice, ni la Ya. de Sí, materia ni tenían que otras. direccionarlos, pues como les he mostrado la otra vez, nos dijeron que ya iban a direccionarlos en un mismo enlace al Moodle para todas las carreras, puesto que como les decía, es pues un poquito ineficiente poner 3 veces para las 3 carreras lo mismo, ¿no? Y sobre todo iban a establecer, por ejemplo, para esta parte de la asistencia y control de avance diario, iban a aparecer igual la lista de todos, pues, ¿no? Pero me imagino que tienen mucho trabajo y que todavía no lo han hecho, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a, sobre todo, ¿no? Palear estas cositas con alguna entrega. Miren, no les puedo pedir ni siquiera entrega de trabajo o algo en el Moodle porque no todos tienen el mismo acceso, pues, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a tener que poner al menos una pequeña tarea para todos, no sé, pero en diferentes, ¿no? En diferentes carreras, ya vamos a ver. Entonces, por el momento,
Es habitual ya en estas primeras sesiones, registren su asistencia por el chat, por favor. Bien, entonces vamos a ver dónde habíamos quedado. Estábamos ya hablando, ¿no? Y viendo algunos ejemplitos. Por si acaso no se preocupen. De la misma forma, ¿no? Las clases que hemos llevado y sus grabaciones, los vamos a ir colgando ahí, donde les he mostrado en unidades de aprendizaje. Sería un poquito, pues, desgastar algunos recursos si yo coloco esto en las 3 materias y que luego las van a borrar, pues, ¿no? Dice una pregunta, lo que Dime. está mostrando ahorita, lo que está mostrando en pantalla ahorita no me sale a mí. Sí, sí, seguramente no eres de comercial, eres No, de financiero LAE, ¿no ve? Entonces, la, se nos dijo que les iban a permitir el acceso, por ejemplo, a IFI y LAES al de ICO. Porque para que tengan una sola visualización todos y cada uno, puesto que la materia es común a las 4 carreras incluso, pues, ¿no? Hasta para marketing, métodos 1 es el mismo avance. Pero bueno, ¿no? Habrá que esperar, o por lo pronto hasta que suceda, tendré que copiar esto, pues, ¿no? Una vez para cada carrera, ¿no? Luego lo van a borrar, pero eso es normal, ¿ya? A ver, veremos qué pasa, ¿ya? No te preocupes, pero si no lo visualizas. También los anuncios seguramente no lo visualizas y demás. En fin, pues, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? Sí, algunos me están mostrando, ¿no? Que evidentemente solo les muestra esto y no hay nada más, ¿no? Por si acaso, al que me ha mostrado esto, Roger, obviamente hay que entrar, ¿no? A cada una de estas opciones en tu navegador para ver si tienes, pues, ¿no? No recuerdo qué cadera eras tú, pero Entra a cada una de esas de las opciones, no Lice, hay y nada. no hay nada. Sí, Nada, pues no. nada. Es que no han direccionado todavía para un solo contenido a todas las carreras. Dijeron que lo iban a hacer como les mostré, ¿no? La otra vez, la última sesión del sábado, donde nos instruyen a los docentes solamente poner materia en uno de las carreras y hacerlo preferentemente en iconos, decía. Ya, pero bueno, ni modo. Hasta eso, pues no vamos a tal vez estar duplicando estos recursos en cada uno de los grupos. ¿Ya? A ver, ahorita se los voy a duplicar porque si no, no vamos a poder trabajar de forma cómoda, creo. Por lo menos en la parte de las unidades de aprendizaje tendrían que tenerlo ustedes, ¿ya? A ver, les voy a apuntar aquí por el momento lo que quiero que tengan, ¿no? Lo que se supone que tenían que tener. Se supone que el Moodle es para que ustedes se descarguen todos los recursos y no así tanto el WhatsApp tan simplemente, ¿no? Lo que he subido ahorita es esto. Entonces, los que no son de ICO y no tienen acceso, están recibiendo este archivo que son las diapositivas del tema, ¿ya? Y les voy a poner también el PDF, el capítulo del texto guía. Pues por si acaso no están visualizando nada, pero les estoy mandando directamente el material de la unidad 1 que deberían tener, ¿ya? Pues les va a servir sobre todo para nuestra actividad de hoy, ¿no? Que vamos a realizar. A ver cómo me la van a entregar, pues no voy a tener que poner el enlace de tarea en cada una de las carreras. Ya ahorita les vamos a preguntar si lo visualizan, seguramente lo van a visualizar si lo hacemos por separado. Bien, pero alguien que estuviese en comercial y que no visualice esto,
no creo que exista, ¿no? O sea, esa posibilidad. Todos los de comercial visualizan esto, ¿no? ¿Sí? Disculpe, Lice, ¿puede repetir? No la escuché Ya, bien. todos los que están en comercial visualizan esto, ¿no? Ah, sí, sí, yo sí. Sí, Lice. Ya, ya. Por eso decía, ninguno de comercial que no visualice. Bueno, entonces está bien. Está funcionando, ¿no? Lo que es de comercial funciona para comercial. Dijeron que iban a darles un enlace común a las tres carreras. Bueno, no lo han hecho. Ni modo, esperemos que lo hagan y hasta eso vamos a ir planteando, ¿sí? Alternativas para seguir viendo esto. Bueno, entonces hasta nuestra anterior clase estábamos analizando de forma preliminar todo lo que se refiere ya desde el punto de vista conceptual, lo que es de estadística, los datos, ¿no? Y decíamos, los datos tienen, pues, ¿no? Estos elementos que siempre nosotros debemos distinguir en ellos, ¿no? El elemento, es decir, la entidad a partir de cuál se den los datos, la variable, ¿sí? Una característica de interés para cada uno de los elementos. Dice, en términos de variables, son las mediciones recabadas para cada elemento, dice, proporcionan los datos. Y finalmente las observaciones, el conjunto de mediciones obtenidas por un elemento en particular, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, si le preguntamos a los usuarios de redes sociales, pues, ¿no? ¿Qué redes sociales utilizas más? El elemento es, pues, ¿no? La persona, ¿sí? A la que se le pregunta, ¿no? Decíamos, persona mayor, digamos, a los 15 años en América Latina, etcétera, ¿no? Variable, una característica de interés, dice, ¿no? Para cada uno de los elementos. La característica de interés en este caso es, pues, ¿no? Usuarios de redes sociales, quizá, ¿no? Usuarios de redes sociales. Y la observación, como ven ustedes, ¿sí? Habla de redes sociales, ¿sí? Favoritas, ¿no? De una opción, de una lista, por decirte, ¿no? De 6, 7 redes sociales que pueden existir, sí, 4, ¿no? Son las predominantes. Ya, entonces esa era la idea, ¿no? Y hacíamos algún ejemplo, ¿no? Y participación con ello, ¿no? A ver, vamos a ver algo más. Ustedes se acuerdan de este jueguito de realidad aumentada, el primero de su tipo, Pokémon Go. Vamos a ver algunas de sus características en términos de estadísticas, ¿no? Que generaba cuando tenía su boom. Y esta aplicación es un fenómeno global y a pesar de las complicaciones que genera su uso y los accidentes que provoca, también es un negocio multimillonario. Y creo que las empresas apuntaron a eso y realmente lo es porque si no cumplió un mes, empezó el 6 de julio en los Estados Unidos, Pokémon generó 10 millones de dólares por día, por lo menos hasta ahora. Quedan 2 días para cumplirse el mes. Realmente es una verdadera fortuna. ¿Por qué te digo fortuna? Porque hay otros juegos combinados, 2 o 3 juegos, que no llegan a este valor. No pasan a los 6 millones de dólares. Lo juegan 75 millones de personas en el mundo, que se llevan todo por delante con tal de seguir a Pokémon, y es el negocio de los delincuentes que sacan fácilmente el celular de la mano de los usuarios. El 63% de los usuarios son mujeres, contrariamente a lo que la gente cree, que lo seguían los hombres. No, no es así. Esto es lo que dicen las estadísticas. En Estados Unidos lo juegan 25 millones de personas. Es uno de los lugares donde salió primero la aplicación, ¿no es cierto? Los Estados Unidos, el pasado 6 de julio. El 22% de sus seguidores son menores de edad. Qué dato curioso este, porque si recordamos que Pokémon empezó en la década del 90, ¿para quién era? Para los chicos. Mayoritariamente, ¿quién era el público? Los más pequeñitos. Bueno, ahora son los que menos siguen a Pokémon, porque los que lo seguían cuando Pokémon empezó hoy tiene más de 20 años. Pero hay personas de mayor edad que están pegadas al teléfono con el fin de llegar a la captura del muñequito. La aplicación se baja gratis. Sí, Pero y no llega es un para momento cualquier teléfono porque pesa 60 megas, así que tenés que tener un teléfono de avanzada. Gracias. Y esta Bien,
Entonces, en términos de lo que hemos visto, ¿no? Para los datos estadísticos, podemos encontrar en cualquier, decíamos, ¿no? Cuadro, tabla o en esta nota, ¿sí? De negocios, es fácilmente, pues, ¿no? Distinguible. A ver, veamos. Vamos a pedir la participación de... Primero que nada, quiero ver si están colocando su asistencia. Sí. Bien. A ver, Victoria Delgadillo, dinos por favor sobre lo que has visto. Lisa, buenos días. Buenos días. El negocio de Pokémon Go, en el momento en que obviamente salió, me imagino que lo has conocido, pues, ¿no? Es finales del 2016, creo, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, Es el famoso sí, Pokémon Go. ¿Lo jugaste? sí, lo jugué. Ah, ya. ¿Veías el dibujito? ¿El dibujo animado? No, No, o sea, lo has no conocido. veía, pero Lo has conocido el juego en el sí. celular, ah, ya, pues, ¿no? ¿Ves? Entonces, las estadísticas que has visto en esta nota son más acertadas, pues, ¿no? Nos dicen Sí, que en realidad, por ejemplo, ese dato era curioso, solo un 22% de los usuarios eran menores de edad, pues, ¿no? O sea, que era tu caso. La mayoría eran ujú, personas que, como dicen, ¿no? Los periodistas de esta sección de negocios eran, pues, niños, ¿no? Más bien en los 90, pues, ¿no? Cuando se conoció Pokémon Go. Digo, Pokémones, ¿no? El dibujo animado. Bien, a ver, veamos. Entonces, vamos a hacer un retroceso. Te lo muestro ahí más o menos el video con los datos principales y lo que tú tienes, obviamente, para considerar. ¿Cuál sería el elemento de esta información estadística que puedes reconocer? ¿Qué dirías que es el elemento? O sea, o la entidad o las entidades a partir de cuál se reúnen los datos. Me están dando, por ejemplo, cuánto genera Pokémon Go en términos de ganancias, dice, ¿no? 10 millones de dólares por día, dice. Lo juegan en ese momento, ¿no? Obviamente fue luego mucho más, ¿no? Y hay otros juegos hoy en día que superan estos récords, ¿no? 75% perdón, 75 millones de personas juegan en el mundo, ¿sí? 63% dicen, ¿no? Eran mujeres. Bueno, es un dato complementario al anterior, ¿no? De 75 millones alrededor del mundo y de esos 75, 25 eran de Estados Unidos. El 22% seguidores menores de edad, ¿no? Y esos eran los datos principales. Ya, ¿cuál es el elemento, entidad o entidades a partir del cual crees que se han reunido los datos? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la observación o las observaciones? Historia. quise. Dale, por favor, a ver. eh, no he entendido su pregunta. ¿No has entendido? A ver, a partir del video que hemos visto, te he dicho, hazme una relación del elemento, la variable y la observación que encuentras en estos datos, que obviamente son de índole estadística también. Nos está hablando de Pokémon Go, ¿no? Este jueguito, ¿no? Y de sus usuarios. ¿Cuál crees que ha sido el elemento, entidad o entidades a partir de lo cual se han reunido estos datos? Eh, Como dijo que en la década de los 90 Ya. ya había, ¿no? Eh, la, no sé, el juego empezó en el 2016, pero de Pokémon sí ya había. Ya. Y A ver, Victoria, te oriento un poquito. No, no es una pregunta de comprensión del video, ¿ya? Sino es una pregunta que tiene que ver con, obviamente, lo que tú reconoces como, ¿sí? Características o composición, si tú quieres, de información estadística. Lo que hemos visto y hemos definido como datos, ¿sí? Datos. Hechos y cifras, dice, ¿no? Que son recabados, analizados y resumidos y que se presentan y o se pueden interpretar. Pues en esta nota que hemos visto de Pokémon Go, evidentemente hay información, hay hechos y datos recabados. Entonces, de esa información, te decía, ¿cuál crees tú que es el elemento
partir del cual se han reunido los datos. ¿Será que es el juego o los usuarios más que todo? ¿Cómo podría de algún modo calcularse las ganancias de Pokémon Go? Y al mismo tiempo saber cuántos años tiene, por ejemplo, sus usuarios promedio o qué sexo tienen y demás. O sea, por eso te pregunto, ¿cuál crees que es el elemento a partir del cual se han reunido los datos? Y tú, por ejemplo, Lice, juegas, yo puedo responder. a ver, ¿cuál es tu nombre? A ver, Victoria, escucha a tu compañero. ¿Cuál es tu John, nombre? John. John Morales, ya, a ver, John Morales, Sí, dale, te yo escuchamos. creo que ha sido desde el juego lo que han sacado las cantidades de ganancia y en el juego al iniciar la sesión te pide crear una cuenta y Exacto, ¿no? para poder crear tienes que ser mayor de edad. Exacto. Entonces, a ver, se supone que la cuenta se realiza o se hace efectiva a partir de los datos del usuario, ¿no ve? Sí, Bien, entonces, y ¿cuál es ahí el igual te elemento? pide el sexo y todo. Exacto, ¿no? Entonces, el elemento es el usuario con una cuenta de Pokémon Go, ¿no ve? Sí, Ya, si bien, eres menor de edad no podías entrar porque yo lo jugué cuando tenía 15 años y ya. ¿Has tenido que ponía mentir? mi edad que tenía y no me dejaba entrar. Me No te tenía que dejaba inventar entrar. una Eso edad tal vez de por mayor de ciertas, edad. tal vez por ciertas restricciones del juego, pero no me imagino por qué, oye, porque debería haberte dejado, ¿no? Bueno, en La fin, mayoría de los juegos son de mayor de edad porque claro, si sí. pones una de menor de edad te pide autorización de De padres y todo. padres, sí, 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 todo está normado, ¿no? En internet hoy en día. Imagínate si haces tu cuentita de Fortnite o Call of Duty, peor, pues, ¿no? Ya, entonces, a ver, ¿cuál es el elemento o entidad? Ya lo has dicho, ¿no? Son los usuarios, ¿sí? Con una cuenta de Pokémon Go, ¿no ve? ¿Ya cuál crees que es la variable, la característica de interés que han tenido estos elementos? Algo ya lo has dicho tú, ¿no ve? John, ¿estás por ahí? Sí, dice, A ver, ¿cuál es la variable? ¿Cuál crees que es la característica de interés para cada uno de los elementos? o sea, la característica de interés para crear el juego. No, para cada uno de los elementos. O sea, si tú estás diciendo, a ver, la información se ha extraído a partir de que, obviamente, de los usuarios de Pokémon Go con una cuenta activa, ¿no ve? Sí, Ya, entonces la variable, la característica de interés para cada uno de estos elementos es, obviamente, seguidor del juego, ¿no ve? sí, Usuario con una cuenta. Ahora ya, en esto lo has hecho muy bien la primera de los elementos, has dado todas las luces. ¿Cuántas observaciones se han recogido en esta información estadística? Has debido seguir el video. O sea, tú dices, a ver, a partir de los datos de mi cuenta han debido ver cuánto yo gasto, pues, ¿no? En datos con el jueguito, ¿no ve? Ya han cuantificado sí, la suma monetaria. Luego, obviamente, ha sido una contabilización de los números de cuentas, se han enterado de esto, ¿no ve? Cuántos sí, seguidores tenía. Viendo los datos de tu registro de sexo, han visto que las chicas eran las más aficionadas a agarrarlo, pues, ¿no? Al Pikachu u otros muñequitos, ¿no? Entonces, esto como tú dices, ¿no? Tal vez, de algún modo, no sé, como vos mismo has manifestado, quizá lo han jugado algunos menores de edad con autorización en el registro, no sé, ¿no? Y de ahí se han enterado que 22% de sus seguidores eran menores de edad, ¿sí? Entonces, ¿cuántas observaciones más o menos crees que se han recogido a partir de los datos? Perdón, de los elementos. ¿Qué son las observaciones? Son los conjuntos de mediciones obtenidas para un elemento en particular. O sea, no, en otras palabras, a ver, para cada usuario de Pokémon Go con cuenta activa, ¿cuántos datos han sido importantes y se han presentado en esta información? A ver, estoy mostrando. ¿Cuánto gastas diariamente? Ya, obviamente tú y los que usan o los que entran para ver cuántos seguidores hay. ¿Sí? Género de tu cuenta, ¿no? Sexo, ya. Y obviamente tal vez edad. ¿Cuántas observaciones entonces está presentando en este dato estadístico? Deben ser unas 5 observaciones, dice. Sí, de 4 a 5, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, decir que
Son 25 de Estados Unidos. Sí, quizás es válido porque les han preguntado país, ¿no ve? País de origen y demás. Sí, tienes razón, son 5. ¿Cuál es tu nombre? Helen Valdés, Lice. Helen Valdés, ¿no ve? Ya. Sí. Bien, entonces gracias a los participantes. Ya, Victoria, por favor, un poquito más atenta. Ahora que tienes las diapositivas y el texto, una lectura, un repaso, te van a ayudar a identificar, ¿ya, Victoria? Entonces vamos a poner aquí los puntitos de los participantes. John Morales, vamos a dividir, ¿sí? Una puntuación de 20 puntos extra a 10, ¿ya? Le vamos a poner nosotros, ¿ya? Listo, gracias. Entonces, fíjense, hemos tardado un poquito, pero estamos recordando más o menos lo que habíamos visto hasta la anterior clase. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de ello? Tienen esto que tener en cuenta para su actividad del día de hoy, ¿no? Que ya va a consistir en nuestra evaluación diagnóstica, ¿no? No es que ustedes tengan que saber algo previo a la estadística, sino sobre todo darse cuenta de los términos y conceptos vistos hasta el momento, ¿ya? A ver, ahora, otra característica de los datos, aparte de lo que significan, ¿no? Los elementos, variables y observaciones, son las escalas en las que están medidas. Dice, la recolección de datos requiere una escala de medición que determina la cantidad de información contenida en los datos e indica la manera de resumirlos y analizarlos. Es decir, lo que tú ves, por ejemplo, en una respuesta, ¿no? A una pregunta que luego forma parte de un informe estadístico, una nota periodística, una nota de humor incluso, ¿no? Se supone que ha sido medida a través de una escala, ¿sí? Que permite, obviamente, de forma adecuada, resumir y analizar los datos. Por ejemplo, si a la persona se le pregunta, como ven ustedes aquí, ¿festeja San Valentín? Y las respuestas alternativas son sí y no, se supone que estas respuestas sí, no, que al final muestran que el sí es el 57% y no es un 43%, nos está mostrando que una escala de medición ha sido utilizada para brindar esta información. Cuando tú, por ejemplo, en esta otra imagen dice, ¿no? ¿Cómo evalúas el transporte público de tu ciudad? Y te dan alternativas de malo celeste, muy malo rosado, regular verde, 21, 22, perdón, amarillo bueno y rojo muy bueno. ¿Sí? Estas alternativas también te están reflejando, obviamente, a partir, ¿no? De su valor. ¿Qué sería lo mejor? Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Te están estableciendo otra escala de medición también. ¿Ya? Ahora aquí también dice, ¿no? Una medición, por ejemplo, de Facebook y las estadísticas que generalmente reúne este programa, esta red social, ha hecho, por ejemplo, en un país determinado, que te digan, evidentemente, a través de qué sistema operativo se accede generalmente el Facebook, ¿no? Y te muestra, por ejemplo, que el sistema operativo más utilizado para acceder al Facebook es el Android. En segundo lugar está el iOS, ¿sí? En tercer lugar está el Windows Phone y otros sistemas operativos, ¿sí? En un cuarto lugar, ¿sí? Mostrándote también, pues, ¿no? Esta posibilidad. Entonces, toda esta información estadística, sí, es presentada con el propósito de ser resumida e interpretada a través de una escala, pues, de medición que te va a ayudar a entender lo anterior. Entonces, veamos, pues, ¿no? Las escalas de medición. Son 4. Son la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Van a ver ustedes que de acuerdo a ello, los datos también se van a poder categorizar en una otra, ¿sí? Diferenciación bien establecida. A ver, la escala nominal. La escala nominal habla al respecto de que cualquier variable de la cual tenemos datos simplemente está compuesta por etiquetas o nombres. Estas etiquetas o nombres que pueden coincidir, pues, ¿no? Con alternativas de respuestas, son utilizadas para identificar un atributo y solamente un atributo del elemento. Como ven en este ejemplo, aquí te está preguntando, ¿festeja San Valentín? Sí, no. El sí es una etiqueta, el no es una etiqueta.
¿Sí? Entonces, ¿qué escala se está utilizando en esta pregunta de festejas San Valentín como dato estadístico? Una escala nominal, porque el sí es una etiqueta, el no es una etiqueta. Están identificando un atributo del elemento. ¿Qué atributo sería? ¿Lo usas? Perdón, ¿lo festejas? No lo festejas. Las categorías o las etiquetas podrían ser numéricas también, ¿no? En una alternativa de respuestas, tú puedes poner 1 sí, 2 no, ¿no? Recuerden los menús que recibimos a veces en nuestros servicios de telefonía móvil, nos hacen responder siempre con números, ¿no ve? Entonces tú podrías sacar estadísticas de quién elige el 1, quién elige el 2, quién elige el 3. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? ¿Sí? Se está obviamente utilizando de igual forma una escala nominal. La escala ordinal es una escala que se utiliza en base a la escala nominal, pero los datos exhiben propiedades de datos nominales y su orden o clasificación es significativo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ven en esta gráfica, pues, como les contaba, que aquí la pregunta es, ¿cómo evalúas el transporte público de tu ciudad? Y como ves, hay barritas diversas donde cada color significa algo. La barrita más importante y que destaca obviamente del cuadro es aquella quizá que es la más alta, ¿no? Entonces, estas que están ordenadas en categorías significan algo, pues, ¿sí? Se supone que el estado más bajo en el servicio de transporte público sería el calificado como muy malo, ¿no ve? A ese le seguiría malo, al otro le seguiría regular, a otro le seguiría bueno y al otro muy bueno. Pues cuando el orden o clasificación es significativo, la escala que se está utilizando es la ordinal. Ahora, ¿una escala ordinal es al mismo tiempo una escala nominal? Claro, pues porque está exhibiendo categorías. Pero cuando el orden es importante, al presentar la información, tú tienes que reconocer que ahí se está utilizando una escala ordinal. Como pueden ver acá, ¿sí? Ustedes ven claramente en este último cuadrito, perdón, que se está mostrando qué sistemas operativos son los que mayoritariamente se usan al acceder a Facebook a través del móvil. Y siendo pues Android el primero, ¿sí? iOS el segundo, ¿sí? Windows Phone el tercero y otros el cuarto, se está estableciendo un orden, una jerarquía que es obviamente importante decir. ¿Sí? Entonces eso es lo que constituye una escala ordinal. Ahora, generalmente, y esto es obviamente para que ustedes vayan teniendo todas las herramientas necesarias para distinguir qué escala se utiliza, ¿qué se han dado cuenta de esto? A ver, los datos aquí representan un porcentaje y son a partir de etiquetas, ¿no? Lo mismo aquí. Decir malo, muy malo, regular son etiquetas. Decir Facebook, Android, perdón, decir Android, iOS, Windows Phone u otros también son etiquetas. Entonces, generalmente las escalas nominales u ordinales se utilizan con tipos de datos llamados cualitativos o llamados también categóricos. ¿Por qué? Porque hacen referencia a etiquetas o nombres que significan algo, que tienen un significado, ¿sí? Categorizar o clasificar un estado, ¿sí? Por lo tanto, decir sí o no constituyen sí datos cualitativos. Decir malo, muy bueno, regular, o decir Android, iOS, Windows Phone, es también hablar de datos cualitativos. Se está estableciendo una cualidad. Pues generalmente los datos cualitativos se expresan con estos dos tipos de escalas, nominales y ordinales. Ahora bien, tenemos a las otras dos escalas que generalmente se manejan con números. Las escalas de intervalo y las escalas de razón. Las escalas de intervalo obviamente son datos que tienen y encierran propiedades de datos ordinales también. Pero el intervalo entre los valores se expresa en términos de una unidad de medida fija. Y en este caso son siempre numéricos, ¿ya? Por ejemplo, aquí les muestro un cuadro comparativo de dos nadadores olímpicos, ¿no? Que tenía Estados Unidos recientemente. Uno era Michael Phelps y el otro era Ryan Lochte. Y se muestran aquí, por ejemplo, sus tiempos en diversos estilos en los cuales obviamente ellos se especializaban, ¿sí? Y se puede ver, por ejemplo, que este Michael Phelps aventajaba a su compañero de equipo en 3 estilos, ¿sí? De 4, mariposa, espalda, pecho y libre, siendo obviamente que
perdía o era rebasado por su compañero de equipo en uno de los estilos, que es, pues, ¿no? Pecho o braza, como dice acá. Entonces, ¿qué se ha medido de estos? ¿Cuánto es el tiempo promedio de cada uno de estos nadadores en cada estilo? Estamos midiendo aquí, ¿qué? Tiempo, ¿no? Unidad de tiempo. Dice segundos. Entonces, evidentemente, medir el tiempo de nado de un estilo, de un nadador frente a otro, ¿qué te está mostrando? Que obviamente tiene propiedades de dato ordinal, porque te está mostrando, por ejemplo, que en este caso, en mariposa, Phelps es primero antes que Lochte, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, te muestra, sí, en espalda que igual, pues, ¿no? El Michael Phelps era mejor que Lochte, en libre también. Y aquí te está mostrando que en pecho o braza, Ryan Lochte era mejor que Michael Phelps. Entonces, son datos que tienen propiedades de datos de ordinal, orden, ¿no? Primero, segundo. ¿Quién era mejor que el otro, si tú quieres? Pero obviamente el intervalo de cada uno de estos tiempos se está expresando en términos de una unidad fija, que en este caso es una unidad temporal. ¿Cuál podría ser el intervalo para medir los tiempos de nado de estos nadadores? Pues, ¿no? Segundos, dice acá, ¿no? El intervalo, obviamente, de 0, no va a tardar 0 segundos en nadar, sino obviamente un tiempo determinado, ¿no? Si estás hablando de tiempos olímpicos, será pues de 45 a 60 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nadas más allá de eso, no eres tan nadador olímpico, ¿no? Entonces hay un intervalo de unidad de medida fija. Generalmente, entonces, la escala de intervalo es usado para medir, decimos, cualquier característica asociada a una magnitud física, química y o temporal, ¿ve? Si tú quieres medir, por ejemplo, las temperaturas de este último mes, ¿no? Estamos en invierno, registras la mínima, la máxima. Lo que estás haciendo es establecer y utilizar una escala de intervalo, que tiene al mismo tiempo propiedades nominales, ordinales y sobre todo se categoriza como intervalo porque el intervalo tiene un significado para expresar una unidad de medida fija. ¿Está bien? Entonces, eso, quédense con eso. La escala de intervalo solo sirve exclusivamente para datos numéricos, ¿sí? O sea, cuando la respuesta es un número. Obviamente, está expresado a través de un intervalo. La escala de razón, ¿sí? Tiene propiedades de datos de intervalo. ¿Qué quiere decir? Primero que nada, son números, ¿sí? Para datos numéricos, para datos cuantitativos. Generalmente se comparan, pues, ¿no? Y se utilizan resultados ya obtenidos con, obviamente, escalas de intervalo. Dice, los datos tienen propiedades de datos de intervalo, pero la razón de dos valores es significativa, ¿sí? Dice distancia, estatura, peso y tiempo. Por ejemplo, si tú quieres medir, pues, ¿no? Vamos a decir, la talla y el peso de estos nadadores olímpicos y de algunos otros, lo importante sería obtener, por ejemplo, quién tiene un cuerpo más atlético o en mejores condiciones que otros. ¿Qué vas a medir? El índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? El índice de masa corporal relaciona la talla, la estatura, quiero decir, con el peso, ¿no? Entonces, a partir de una escala determinada, tú tienes un IMC, índice de masa corporal, acorde a, obviamente, tu peso y tu talla, o obviamente fuera de él mismo. Por lo tanto, tú puedes utilizar dos valores que ya antes tenías registrados para calcular un tercero y comparar, por ejemplo, ¿no? Requiere entonces que se incluya un valor cero, dice, ¿no? Para indicar que en este punto no existe un valor para, obviamente, la variable determinada. ¿Sí? Entonces, eso es una escala de razón. La razón de dos valores es significativa. Por ejemplo, si tú quieres decir, ¿cuántas veces era más rápido Michael Phelps que Ryan Lochte? ¿Qué vas a hacer? Vas a utilizar el tiempo de Phelps y tal vez lo vas a dividir, ¿no? En el tiempo de Lochte. Y si quieres expresar datos de Phelps, dirás, pues Phelps era 1.2 veces más rápido que su compañero de equipo. O, hablando del otro lado, Lochte era pues, no sé, 0.84 veces más rápido que Phelps. ¿Qué quiere decir, no? Que está por debajo, ¿no? Por debajo del primer nadador. Entonces son estas 4 escalas de medición, decíamos, ¿no? Las dos primeras son exclusivas de datos categóricos, cualitativos, etiquetas, nombres, y las dos últimas, intervalo y razón, son exclusivas de datos cuantitativos, datos